Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula y bienvenidos al resumen a esta clasificación, esta carrera al sprint, mejor dicho, aunque se la llamen clasificación, a esta carrera al sprint que hemos tenido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2003. Una carrera bastante interesante, aunque con poca acción, y además que hemos tenido bastante tiempo en el comienzo de la misma carrera parada por un coche de seguridad, que ha sido algo bastante extraño. Lo vamos a ir comentando, así que bueno, vamos a comenzar ya con este resumen, no me voy a entretener más, y ahora vamos a comenzar de por sí, obviamente, por esta salida. Una salida que ha sido bastante agresiva por parte de varios pilotos, como vamos a ir ahora comentando, y como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, ahí ya veis el primero de los pilotos que ha sido bastante agresivo, George Russell, ya desde la primera curva era bastante agresivo. Veis ahí a un Leclerc y a un Sergio Pérez que mantenían posiciones, pero George Russell se emparejaba con Max Verstappen, y es más, llegados a la curva 3 logró pasarle. Aquí lo vemos que está por delante del piloto neerlandés, que además llegó a colisionar con Max Verstappen, de algo de lo cual se ha quejado bastante el piloto neerlandés, por algo que ahora vamos a ver más adelante. Pero bueno, ni siquiera llegamos a acabar la primera vuelta, ya tuvimos el primer incidente, y además fue un incidente solo, porque Yuki Tsunoda en la curva 15 colisionó contra el muro. Y como estáis viendo en pantalla, llegó a perder hasta la rueda, una rueda que se quedó en la pista, y eso provocó que saliera un virtual safety car que más adelante se pasó a ser un coche de seguridad, porque había muchos restos en la pista y había que retirarlos además de la rueda. Estuvo el coche de seguridad muchas vueltas, hasta exactamente la vuelta 5. De 17 vueltas, 5 de las primeras vueltas estuvimos bajo coche de seguridad. La carrera se relanzó y ya de por sí en la misma resalida vimos a un Max Verstappen recuperando la posición con George Russell. También vemos en esta misma imagen que Lewis Hamilton se emparejó con el piloto madrileño, con Carlos Sainz, y esto permitió a Fernando Alonso acabar pasando a Lewis Hamilton por la sexta posición, porque ya había ascendido una posición en la salida con Alexander Albon. Vemos a un Sergio Pérez que ya logró, cuando llegó a tener el DRS, logró superar a un Charles Leclerc en primera posición, que en ritmo de carrera no pudo defenderse. Ya la carrera se estabilizó, tuvimos algún cambio de posiciones más abajo en la parrilla, pero en especial este cambio de posiciones fue dado única y exclusivamente porque Lando Norris en específico salió con neumáticos blandos y empezó a perder muchas posiciones. Así que finalmente tuvimos un Sergio Pérez que logró ganar la carrera, y tenemos que destacar, antes de pasar con los resultados, el momento en el que Max Verstappen se mostró en televisión como Max Verstappen había estado corriendo toda la carrera. Vemos este agujero que tenía Max Verstappen en el pontón de su monoplaza, que había sido provocado por la colisión que había tenido con George Russell en la primera vuelta en esa curva 3, algo que luego fue Max Verstappen directamente a reprocharle, y George Russell acabó saliendo diciendo que luego lo hablarían. Así que ya dicho todo esto, estos han sido los resultados que hemos tenido en el día de hoy, con un Sergio Pérez en primera posición, Charles Leclerc acaba en segundo puesto, muy cerca Max Verstappen pese a los daños. Max Verstappen quedó en esa tercera posición, George Russell cuarto, Carlos Sainz no pudo pasar al piloto británico y quedó en quinto lugar, con un Fernando Alonso que subió 2 posiciones, sexto puesto, Lewis Hamilton séptimo, y Lance Stroll cierra las posiciones de puntos en este octavo lugar, que logró conseguir adelantando a un Alexander Albon en las últimas vueltas. Noveno lugar para Alexander Albon, ya fuera de los puntos, una lástima porque la verdad que el piloto anglo-tailandés lo ha hecho bastante bien. Oscar Piastri décimo, Kevin Magnussen un décimo, Wang Yuzu décimo segundo, Pierre Gasly décimo tercero, Nick de Vries décimo cuarto, décimo quinto puesto para Nico Hülkenberg, décimo sexto para Valtteri Bottas. Valtteri Bottas también salió con neumáticos blandos y eso pues le hizo acabar perdiendo posiciones. Él no entró en boxes, quien sí entró en boxes fue Lando Norris, que quedó por detrás suya porque también salió con esos neumáticos blandos y quedó ahí, y un Esteban Ocon que quedó décimo octavo. Ocon no salió con neumáticos blandos, lo hizo con neumáticos medios, pero bajo el coche de seguridad paró porque Ocon salía desde el pit lane, paró y tampoco le sirvió porque tuvo que volver a parar, por lo tanto cayó hasta ese décimo octavo puesto, y abandonado estuvo Yuki Tsunoda. Luego tenemos a un Logan Sargent que ni siquiera llegó a salir porque no ha estado compitiendo en esta carrera debido al accidente que tuvo en la clasificación anterior, que lo comentamos en el vídeo que hicimos de resumen. Así que dicho todo esto, esto ha sido el resumen a esta carrera de sprint que hemos tenido. Ya ha habido un Sergio Pérez que logra la primera de las victorias, veremos si mañana lo consigue en este Gran Premio Azerbaiyán. Sabemos que Sergio Pérez este circuito es su circuito talismán, porque es el circuito donde mejor ha rendido. El piloto más exitoso en este circuito ha sido Sergio Pérez, y Sergio Pérez logra hacerse con esta carrera al sprint, una carrera al sprint que no tuvo mucho rival porque logró pasar a un Charles Leclerc, que luego pudo defenderse de Max Verstappen con el accidente que tuvo, y ahí se quedó con ese Sergio Pérez en primer puesto, y esas posiciones se mantuvieron hasta el final de la carrera. Un Charles Leclerc que
Ayer avanzaba Charles Leclerc, que sí, que habían tenido buen ritmo de clasificación. Ferrari ha adaptado el monoplaza al ritmo de clasificación porque había 2 clasificaciones este fin de semana, pero no estaban seguros de cómo iban a rendir en carrera y ya lo hemos visto, no ha sido rival para Sergio Pérez y simplemente ha sido rival para un Max Verstappen que tenía daños y por eso no pudo acabar pasándole. Max Verstappen queda en tercera posición, no sabemos qué hubiera pasado sin los daños, si hubiera podido pasar a Leclerc, si hubiera podido pasar a Sergio Pérez o por lo menos haber estado cerca de su compañero de equipo. Lo que sí sabemos es que ha corrido toda la clasificación al sprint con daños después de una colisión que ha tenido con George Russell y ha sido incapaz por eso de conseguir pasar a un Charles Leclerc que aún así estuvo bastante cerca de él. Eso también demuestra el buen ritmo de carrera que tiene el Red Bull. La verdad que es espectacular el ritmo de carrera que tiene el Red Bull, porque un Max Verstappen con ese daño que hemos visto ya en el vídeo en el pontón, con ese agujero que tenía por esa colisión con George Russell, aún así no se le ha escapado el Charles Leclerc con DRS, sí que no ha conseguido pasarle, pero aún así no se ha escapado. Eso ha provocado pues un peor rendimiento, una peor refrigeración del motor y muchísimas cosas y al final aún así ha estado en esa posición. Veremos mañana qué pueden hacer. Leclerc mañana sale en primera posición, Verstappen segundo y Pérez tercero. Veremos de qué son capaces y veremos si ninguno recibe daño como sí que han recibido en el día de hoy. Quien ha provocado esos daños había sido un George Russell que mañana saldrá un décimo, pero por lo menos en cuanto a ritmo de carrera en el día de hoy ha estado bastante bien, ha logrado tener mejor ritmo incluso que Carlos Sainz, que ha quedado por detrás suya, que el fin de semana de Carlos Sainz la verdad que está siendo en cuanto a ritmo algo bastante peor de lo que debería ser, porque no está llegando ni siquiera al ritmo de Leclerc, pero George Russell queda en ese cuarto puesto, ha sido buen ritmo, así que veremos mañana saliendo desde el 11º lugar qué tendrá que remontar. Carlos Sainz en este quinto puesto, Carlos Sainz que lo más destacable que podemos decir del día de hoy es que se defendió con éxito de un Lewis Hamilton que intentó pasarle, que ha tenido ritmo para no superar a George Russell, pero para que no le superasen y se ha mantenido en esa misma posición. Mañana saldrá cuarto, así que veremos qué es capaz de hacer ahí. Tiene que intentar desafiar a Red Bull y a su propio compañero de equipo, pero la verdad que por ahora aparentemente no está al nivel de su compañero de equipo y de Red Bull no debería de estarlo porque tampoco ha parecido que lo estuviera Charles Leclerc. Vemos a un Fernando Alonso que logra ascender hasta ese sexto puesto, saliendo octavo. Han recuperado el DRS, por lo menos durante la carrera de ahora sí que ha podido abrirlo, ha estado trabajando las 4 horas que hemos tenido de parón desde la clasificación hasta la carrera Aston Martin sin parar y más o menos ha parecido que sí que lo ha tenido, dependiendo de la vuelta. Había vueltas que no lo tenía, pero en teoría era porque no había tenido no había conseguido alcanzar el DRS de Carlos Sainz. Por lo tanto, parece que el DRS se ha conseguido solucionar y gracias a haber solucionado el DRS se ha podido defender con éxito de Lewis Hamilton. Lo decíamos que obviamente el DRS era muy importante y era algo que estaban perdiendo y es lo que les ha provocado, lo que les provocó ayer ser sexto y lo que les ha provocado hoy ser octavos. Aún así, ha conseguido superar estas posiciones a un Alexander Albon ya de por sí en la primera vuelta y aprovechándose del error de Hamilton, conseguir pasarle a él y conseguir quedar en este sexto lugar. Veremos de qué son capaces de hacer mañana. Con un séptimo puesto para Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que no ha tenido ni siquiera ritmo para alcanzar a Fernando Alonso que como sí tenía el DRS tenía más ritmo y ha conseguido superarle. Lewis Hamilton ha quedado exactamente a 4 segundos de Fernando Alonso, para que veáis que de verdad no ha tenido ritmo y lo que decíamos ayer. Luego ya estaría que Fernando Alonso intente pasar si puede a Ferrari, a Carlos Sainz mañana, veremos de qué son capaces. Y un Lance Stroll que es el que cierra las posiciones de puntos, muy bien el piloto canadiense consiguiendo pasar en las últimas vueltas a un Alexander Albon que lo estaba haciendo realmente bien. Oscar Piastri en décimo lugar, Alexander Albon noveno, como estoy diciendo. Oscar Piastri muy bien, logró pasar a su compañero de equipo, pero también tiene que ver por esa mala elección de neumáticos que decidieron salir con neumáticos blandos. Y bueno, luego vemos a Kevin Magnussen, a Guan Yu Zhou, Pierre Gasly, que bueno, el fin de semana, Pierre Gasly, me refiero, el fin de semana de Alpine está siendo desastroso. Nick de Vries, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas y ya Lando Norris y Esteban Ocon. A mí me entra una duda y ya suelto esto como reflexión final del vídeo de este resumen a la clasificación al sprint, lo suelto como reflexión final y es que, bueno, todavía tenemos que experimentar con este nuevo formato. Es el tercer cambio en el formato de sprint que hemos visto desde que se introdujo en 2021. No funcionó el de 2021, se tuvo que hacer modificaciones, no ha funcionado el de 2022, se han tenido que hacer modificaciones. Realmente a mí me gustaban las modificaciones en el sentido de que esto no decida el orden de salida de mañana, porque si lo decidía hubieran sido mucho más cautos en general, porque no te la puedes jugar tanto. En ese sentido sí que es verdad que no han sido tan cautos y hemos visto pues a un George Russell siendo muy agresivo, porque si te quedabas fuera simplemente era perder un par de puntos. Ahora bien, realmente, por ejemplo, a pilotos como a Nico Hülkenberg, a Nick de Vries, pilotos que difícilmente consiguen llegar a los 10 primeros, consiguen entrar en puntos, les cuesta normalmente, realmente les sirve hacer 100 kilómetros más.
Realmente a ellos les sale rentable. Yo de verdad que no entiendo mucho este formato, pero bueno, veremos cómo avanza y veremos cómo funcionan otros circuitos. Dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes durante esta carrera del sprint y no va a ser el último vídeo del día, así que estar atentos porque seguiremos subiendo mucha actualidad del mundo de la Fórmula 1. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.